Muy buenas para todos, Julio de la Vanilla otra vez. Les traigo esta vez un deck tech de un mazo un poquito menos budget que los anteriores. Nosotros estamos muy acostumbrados a armar mazos que sean solo comunes y raras, pero siendo que hay muchas cartas, ya sea entre Everfest o las últimas ediciones que se abrieron un montón, eh, muchas tienen un precio bastante accesible, entonces vamos a subir un poquitito la vara y armar un mazo que sea competitivo, con no tanto presupuesto, pero así todo ponerle un poquitito más de cariño. Va a tener bastantes más Majestics, va a tener bastantes más raras y, y va a tener una estrategia súper definida que por ahí con solamente comunes y raras no se puede. Y en este caso vamos a hablar de Bravo, del héroe guardián de Welcome to Wraith. Y vamos a detenernos un poquito en las estrategias que tiene Bravo, porque Guardián es una clase que inició siendo lo más parecido a tanque. Era una estrategia que buscaba aguantar un montón los partidos, jugar mucho a largo plazo y básicamente defender muy bien y atacar muy de vez en cuando en los momentos en los cuales ya el oponente se empezaba a quedar por ahí sin fuerza. Al principio, Bravo, la estrategia más común era jugar fatiga, con muchas cartas azules, mucha defensa, muchas reacciones de defensa, y jugar principalmente a que la otra persona se vaya quedando sin mazo y en el momento en el que ya tenía cada vez menos cartas, empezar a presionar o con los ataques grandes o empezar a presionar de a 4 daños por turno atacando con Anothos. Quizás no tanto buscar atacar por 6, sino tratar de ir pasando de a un daño por turno, teniendo en cuenta que Anothos ya ataca con base 4 y la gran mayoría de las cartas defienden alrededor de 3. Entonces era una estrategia muy lenta, pero al principio funcionaba. Ahora con la gran cantidad de mazos cada vez más agresivos, principalmente en Blitz, esta estrategia empezó a ganar menos fuerza y a mutar mucho más a una clase que hace ataques muy grandes y se basa en controlar la partida a base de proponer un montón de daño en la cabeza del oponente. Y nosotros vamos a ir más o menos por una ruta intermedia. Vamos a tener ataques grandes, vamos a tener muchas cartas que defienden muy bien. De hecho, la totalidad de nuestras cartas defiende 3. No tenemos ninguna carta que defienda 2 o que defienda menos de eso. Y vamos a buscar quizás los primeros turnos estabilizar la partida y en el juego intermedio empezar a atacar con nuestros ataques muy grandes y hacer que de esa forma la mano de nuestro oponente cuando llegue su turno sea cada vez menor y pueda atacarnos cada vez menos o tenga que directamente poner una carta en el arsenal y pasar. Esta estrategia mucho se va a beneficiar en empezar segundo, en no ser quien abre la partida. Entonces, ganando el dado, muchas veces vamos a elegir que empiece el oponente y nosotros directamente dedicarnos a defender en nuestro primer turno y empezar a atacar. Quizás si tenemos un buen ataque rojo desde temprano, para que ya desde el principio de la partida incluso podamos poner esa presión necesaria para que nuestro oponente no quiera atacarnos tantas veces. Entonces, vamos a arrancar con nuestros equipamientos iniciales. ¿Sí? Tenemos nuestra línea de equipamientos con los que vamos a querer empezar casi todas las partidas y vamos a tener nuestros equipamientos que son principalmente nuestro sideboard, esos que vamos a usar en partidas muy específicas. Nosotros vamos a arrancar con Anothos el 100% de las veces o el 95% de las veces, nuestra arma que ataca por 4 pagando 3 recursos y que si tenemos 2 o más cartas en el pitch que cuesten 3 o más, Anothos va a ganar más 2 y va a pasar a atacar por 6, lo cual es un montón para un arma base y hace que el daño por carta de nuestra arma se eleve un montón. ¿Cómo hacemos para hacer que Anothos ataque por 6? Siendo que la gran mayoría de nuestras cartas son azules. Ahí va a entrar la habilidad de Bravo, que Bravo dice que como acción por 2 recursos, las acciones de ataque, las cartas de acción de ataque que cuesten 3 o más, van a ganar Dominate. Y esa habilidad tiene Go Again.
Entonces, un turno común en Bravo va a ser usar una carta azul para poder activar la habilidad de Bravo, que nos quede un recurso, y después de eso activar a Anotos. Vamos a tener el recurso ya en la reserva, pero vamos a necesitar seguir pagando. Entonces ahí es donde vamos a aprovechar y pichear nuestra segunda carta para poder tener dos cartas que cuesten 3 o más y así atacar con Anos 2x6. En el pecho vamos a tener Earthlord Bounty, la Majestic de Everfest, que dice que siempre que robemos una carta por el efecto de una carta de acción, vamos a crear un token de Seismic Surge por cada carta que robemos. Esta habilidad es muy importante porque vamos a tener un pack de cartas que roben cartas durante nuestro turno. Vamos a tener 6 Blessing of Deliverance, que es una acción que es un aura, que cuesta 2 y tiene Go Again. Y dice, cuando entra, si tenemos una carta que cueste 3 o más en el pitch, vamos a robar una carta. Entonces, va a ser muy común que cada vez que juguemos Blessing of Deliverance robemos una carta y creemos un Seismic Surge. Quizás no vamos a crear muchos por turno, quizás vamos a crear uno solo. En el mejor de los casos podremos llegar a crear 2 si jugamos 2 Blessing en un turno. Pero ya ese recurso extra hace que quizás podamos dedicar más cartas a defender y menos cartas guardándonos en la mano porque queremos hacer un ataque grande. Entonces, Earthlord Bounty, además de esta habilidad de poder hacer que nuestros ataques cuesten menos, tiene Temper. Con lo cual, vamos a poder usarlo por lo menos 2 veces para defender. La primera va a defender por 2. Y si necesitamos volver a usarlo, va a defender por 1. Y después de eso, cuando se cierre la cadena, se va a romper. Helm of Ice and Speak es el equipamiento de la cabeza. Defiende por 1 con Battle Worn, con lo cual nos ayuda también a esos turnos medio incómodos en donde por ahí nuestro oponente tiene un on-hit effect en un ataque con ataque impar. Entonces quizás vamos a necesitar defender 4 o defender 7. Y entonces Helm of Ice and Speak nos ayuda a no tener que comprometer más cartas para defender esos daños. Y en lugar de por ahí tener que usar 2 cartas para sobredefender 4 daños usando 6 de defensa de nuestras cartas, podemos poner el Helm y una sola carta de nuestra mano y estar seguros de haber cubierto todo ese daño. Y tiene una habilidad que dice que como acción pagamos 1, lo destruimos y nuestro héroe gana +1 de intelecto hasta el final del turno. Esto nos va a ayudar a tener ese turno de setup en el cual queremos hacer el ataque, en donde quizás estemos muy ajustados con las vidas y necesitemos ese ataque para volver al juego y desestabilizar al oponente. Entonces vamos a poder usar la habilidad del Helm, poner una carta en el arsenal, poner la carta con la que nosotros querramos atacar, tener una mano de 5 cartas y ahí poder armar nuestro juego para el turno siguiente. No tiene Go Again esta acción, con lo cual si lo queremos usar va a ser lo último que hagamos en el turno. Así que es algo que hay que pensar bien en el momento en el que hay que hacerlo y elegir el momento exacto para hacerlo. El timing de cuándo activar y cuándo no activar el Helm es un poco complejo. Va a depender partida a partida, pero usualmente el momento en el que yo lo suelo hacer es ese turno en el que tengo un ataque caro rojo que quizás no quiero jugar en ese momento. Entonces lo que hago yo es activar la habilidad del Helm, poner el ataque en el arsenal, robar esas 5 cartas y asegurarme que cuando estoy defendiendo no comprometo mi total de vidas ni las cartas en mi mano. Arrancar con 5 cartas el turno del oponente quiere decir que yo voy a poder dedicar quizás 3 cartas de mi mano y así todo quedarme con 2 azules para poder hacer un ataque grande. Ironhide Gauntlet es el espacio de los guantes. Si el presupuesto da y tenemos Crater Fist, podemos usar Crater Fist. En este caso está muy caro como para incluirlo dentro de este presupuesto. Y Ironhide Gauntlet lo que nos permite es usar una carta roja que quizás no querramos ver en ese momento, que quizás la necesitemos más adelante. Podemos pitchearla
Y cuando estamos defendiendo con esta carta, va a sumar +2 a la defensa. De nuevo también nos ayuda para el juego más tardío, en donde nosotros queremos quizás usar más nuestros equipamientos, más que nuestras cartas para defender. Y por último tenemos Mage Master Boots en el espacio de los pies, que lo que nos dice es, lo podemos romper como acción, y la próxima acción que no sea de ataque va a ganar Go Again. ¿Por qué estamos usando esta pieza de equipamiento? Y no estamos usando quizás Ironhide Legs, por ejemplo. Porque en nuestro mazo vamos a tener Showtime y Stamp Authority, que son dos acciones que no son de ataque y no tienen Go Again. Entonces, quizás va a haber un turno en el cual nosotros querramos jugar alguna de estas dos cartas y además atacar. Entonces, necesitamos alguna forma de hacer que nuestro turno haga algo relevante y además meter presión. Y estas botas son justamente ese espacio que necesitan para poder decir, buscar un ataque con Showtime y quizás usarlo en ese turno, o jugar Stamp Authority, atacar en nuestro turno y robar más cartas, asegurándonos que después de eso vamos a tener un intelecto de 5. En nuestro sideboard tenemos un set Null Room y además de eso tenemos Arcane Lantern, con lo cual vamos a tener Arcane Barrier 5. Wizard es un partido que es difícil, que si nosotros ponemos suficiente presión podemos ganarlo, pero también tiene esos turnos en los cuales se larga a combear y es muy difícil de parar. De repente Fort Lightning con algunos buffs puede pasar a representar alrededor de entre 10 y 14 daños arcanos, y es muchísimo. Entonces, en los partidos contra Wizard van a entrar la mayor cantidad de Arcane Barriers posibles. Quizás si estamos jugando con Iyslander, no hace falta Arcane Lantern y quizás tampoco el Null Rune Robe. Quizás hay versiones híbridas de Iyslander que juegan acciones de ataque, entonces quizás poner 5 Arcane Barrier no es tan obligatorio. Y en el momento en el cual usemos Arcane Lantern vamos a tener Titan's Fist, que es nuestra arma de una mano de guardián, que ataca por 3 igual que Anothos, y mientras tengamos una carta de coste 3 o más en el pitch va a ganar +1, con lo cual por 3 recursos va a funcionar exactamente igual que Anothos. Va a pitchear 3 y atacarnos por 3. Después vamos a notar que tenemos una muy baja concentración de cartas rojas. Si se fijan, tenemos en total unas 11 cartas rojas. Tenemos 2 Blessing of Deliverance, 2 Crippling Crush, 2 Pulverize, 2 Disable, 2 Thunderquake y un Mangle. Esos van a ser nuestros ataques clave. Nuestros ataques rojos son los ataques clave que queremos jugar en la mitad de la partida y no queremos gastarlos en un primer turno en el cual nuestro oponente puede defender con toda su mano y nuestro ataque no hizo absolutamente nada. Queremos que nuestro ataque le saque la mayor cantidad de cartas al oponente o le saque la mayor cantidad de vidas posible. Crippling Crush es la estrella del mazo. Es la especialización de Bravo, que por 7 ataca a 11. Y si hace 4 o más daños a un héroe, se descarta 2 cartas. Crippling Crush es una de las cartas que vamos a querer jugar después de haber puesto más de un Seismic Surge, por la habilidad de nuestro Earthlord Bounty. Porque eso nos va a permitir no solo dedicar solamente 2 cartas azules para atacar, sino también vamos a poder dedicar quizás una tercera carta azul para darle Dominate y asegurarnos que va a hacer un montón de daño y además va a lastimar la mano de nuestro oponente. Crippling Crush es de esas cartas en las cuales quizás nuestro oponente tenga ganas de decir pasa todo el daño porque en mi turno puedo hacer algo muy relevante y desestabilizador, pero el hecho que si hace 4 o más daños haga que se descarte 2 cartas es un hecho muy importante en esta carta. Mangle es una carta que por 4 ataca por 8. El hecho que pueda llegar a destruir un equipamiento que ya tiene un contador -1 de defensa en sí mismo lo hace muy bueno.
va a ser para esos momentos en los cuales quizás nuestro oponente usó uno de sus equipamientos muy temprano para defender, y vamos a poder castigarlo con un mangle en donde o va a tener que elegir entre perder su equipamiento o dedicar más cartas de su mano para que no pegue. Pulverize es el ataque enorme de Guardián por excelencia. Ataca por 14 por 10. El hecho que tenga Heave hace que nunca vamos a tener que pagar 10. En este mazo vamos a terminar pagando alrededor de entre 7 y 6 recursos cada vez que juguemos Pulverize. Ya sea si pudimos poner un token de Seismic Surge durante el turno y después lo pusimos en el arsenal boca arriba pagando 3. Thunderquake. Tanto los rojos como los azules van a ser ataques que vamos a querer jugar. En azul ataca por 8, en rojo ataca por 10. Tienen Heave 3, con lo cual que nos cueste 6 o que nos cueste 3 va a ser muchísimo mejor todavía. Pero un ataque que por 8 daños que representa cueste 6 sigue siendo bastante negocio. Y Disable es nuestro último ataque rojo, que por 5 ataca por 9. Y si hace 4 o más daños, podemos ponerle una carta que haya puesto en el arsenal en el fondo del mazo. Es un ataque que puede ser muy situacional. Sigue siendo un ataque muy grande por 5 atacar por representar 9 daños. Y si la carta que puso en el arsenal es relevante, vamos a aprovechar para sacarle más cartas de la mano porque no va a querer que pegue. Después de eso, todo nuestro mazo se completa con cartas azules. Muchos de esos son ataques que casi nunca vamos a jugar, que la gran mayoría de las veces vamos a usarlos para atacar con Anothos, para pichearlos para la habilidad de Bravo, o para pagar nuestros otros ataques grandes. Las excepciones a los ataques que sí vamos a estar jugando van a ser el Disable azul, que por 5 representa 7 daños, un daño menos que el Thunderquake azul, y Cranial Crush. Cranial Crush es un ataque que por 6 representa 8 daños, es azul, defiende 3, y tiene la habilidad de Crush que si hizo 4 o más daños, el héroe no va a poder robar cartas durante su fase de acción. Esto en algunas estrategias es muy relevante, especialmente en esos mazos en los cuales podemos llegar a esperar que usen Tome of Fyendal, por ejemplo, o Keino, que usa Tome of Etherwind. El hecho que no puedan robar cartas lo hace muy, 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 muy importante. Imagínense un partido en el cual Benji puede usar su especialización para robar un montón de cartas luego de haber atacado muchas veces. Si nosotros el turno anterior le jugamos Cranial Crush y pegó más de 4, va a tener que esperar un turno más. Y ese turno es en el cual nosotros vamos a poder seguir metiendo esa presión que haga que quede cada vez más y más atrás en la carrera. El otro ataque azul, el único ataque azul entre toda esta lista que quizás podemos llegar a querer jugar, es Macho Grande. Macho Grande ataca por 7 recursos, representando 8 daños, y tiene Dominate. Que cueste quizás uno más que Thunderquake y haga la misma cantidad de daño, quizás lo hace menos atractivo, pero el hecho que tenga Dominate hace que quizás en un primer turno en el cual nuestro oponente eligió que empecemos nosotros, si lo tenemos en la mano, vamos a poder atacar por 8, pasar una buena cantidad de daños teniendo en cuenta que tiene Dominate, y no haber perdido ese turno en atacar y que nuestro oponente use toda la mano para defender. Esos turnos en los cuales podemos ir sacando de a pequeños pedazos de vida del oponente siempre van a sumar un montón. Y después las cartas que no son de ataque, ya dijimos Stamp Authority y Showtime. Stamp Authority es un aura también que cuesta 3, defiende por 3, es azul. Y dice que cuando entra, si tenemos 2 o más cartas en el pitch que cuesten 3 o más, vamos a ganar +1 de intelecto hasta el final del turno. Otra vez tenemos un segundo y tercer efecto del Helm. Va a haber más de un turno en el cual vamos a poder terminar nuestro turno con 5 cartas. Y tiene una habilidad
muy particular que dice que mientras esté en la arena Stamp Authority, los on-hit effect no disparan. Eso va a hacer que, por ejemplo, en una partida contra Prism, nuestro oponente no va a poder poner cartas en el alma cada vez que nos ataque. Que pareciera que no, pero es una ventaja muy muy grande. Muchos mazos dependen de sus on-hit effects y el hecho que haya un turno o 2 turnos en el cual no puedan tenerlo puede llegar a hacer la diferencia. Y Showtime, bueno, ya dijimos que nos busca una acción de ataque de guardián y nos la pone en la mano. Lo que no dijimos es que además de eso, al comienzo de la siguiente fase de acción, lo vamos a destruir y vamos a robar una carta además. Entonces, no solo vamos a poder usar más cartas de las que tenemos para defender, tenemos casi un intelecto de 5 virtual ahí. Porque vamos a terminar nuestro turno con 4 cartas y al principio de nuestro turno siguiente vamos a robar una extra. Con lo cual, podemos hacer otras cuentas distintas al momento de decir con qué queremos defender, cuánto queremos defender o si queremos defender. Showtime es una gran carta para poder buscar nuestro Pulverize o nuestro Thunderquake o cualquiera de nuestras cartas que tienen Heave, especialmente si ya usamos la Mage Master Boots. Si ya la usamos y no tenemos ese Go Again para atacar en el turno, podemos directamente hacer Showtime, buscar Pulverize y asegurarnos que vamos a ponerlo en el arsenal creando 3 Seismic Surge tokens. Y nuestra última carta es Tear Sounder. Tear Sounder es otra carta de guardián que defiende 3, que cuesta 3 y que es azul. Y dice que nuestro próximo ataque de guardián, no carta de acción de ataque, sino ataque de guardián, eso incluye nuestra arma, va a ganar +1 de ataque, va a ganar Dominate y además va a ganar que si pega, el jugador se descarta 2 cartas. Con lo cual, con 2 cartas azules, más Tear Asunder, podemos hacer que Anos 2 pegue por 7 con Dominate y además haga que se descarte 2 cartas. Este es un mazo control. Control en el sentido de, no quizás como estamos acostumbrados en otros juegos de cartas en donde controlar implica hechizos de permisión en los cuales nosotros controlamos si nuestro oponente juega alguna amenaza o no la juega, o controlar las amenazas que tenga en la mesa. Vamos a controlar desde el lado de controlar la mano de nuestro oponente. Muchos de nuestros ataques tan grandes tienen algún efecto además. Ya sea sacarle una carta del arsenal, ya sea descartar cartas, o hacer que sus ataques cuesten 1 más, como en el caso de Cartilage Crush, si hace falta jugarlo. Entonces vamos a ir controlando de ese lado, vamos a controlar desde el lado de qué es lo que nuestro oponente puede hacer en su turno, más que qué cosas van a hacer que a nosotros nos favorezcan o nos perjudiquen. Ese tipo de control es el que es común en Flesh and Blood. Quizás no es un control ortodoxo para los que vienen de o venimos de Magic the Gathering, en donde controlar implica contrarrestar hechizos o implica destruir criaturas. Pero el hecho de poder llevar el flujo de la partida y poner siempre al oponente contra las cuerdas con nuestros ataques enormes es una forma de control en Flesh and Blood y es una forma también muy efectiva. Yo los invito a probar esta lista de Bravo, hacerle todos los cambios que quieran hacerle. Creo que para el presupuesto que tenemos es una lista bastante barata, teniendo en cuenta que estamos agregando varias Majestics y estamos agregando equipamientos Majestic. Y me parece que es algo que puede tener unos buenos resultados en los torneos. Quizás partidos como Mechanologist van a ser muy complicados por el hecho que atacan muchas veces por turno y quizás necesitamos dedicar muchas cartas de nuestra mano para defender. No vamos a poder estar atacando tanto en el ida y vuelta, pero son partidos que con algo de práctica, con leer el timing de la partida, con pensar cuándo atacar por 4, cuándo dejar pegar y atacar por 6, Bravo tiene un montón de decisiones que pueden ser muy interesantes y muy divertidas. Así que eso es todo por este deck tech.
La lista del mazo la van a encontrar en la caja de comentarios, el link a FabDB. Y cualquier sugerencia que tengan para el mazo, lo pueden dejar en los comentarios. Nos pueden mandar privado por Facebook o por el grupo Flesh and Blood Argentina. Y nos vemos en el próximo mazo.